Hola, muy buenos días, tardes, noches. No sé qué horas nos estarán escuchando. Bienvenidos a Psicofilosofando, un programa que pretende hacer análisis de diferentes temas a partir de distintos sistemas filosóficos y psicológicos. Para esto somos tres personas de diferentes partes del mundo. Me presento, mi nombre es Alejandro Segura Chávez, soy de México, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y por parte de Argentina tenemos a Daniel Omar Schigel, máster en psicoanálisis por la Universidad John F. Kennedy y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto que estés con nosotros, te escucho. Sí, encantado, igualmente. Muchas gracias, Daniel. Y por parte de España tenemos a Sergio Aniorte Amat, estudiante del último año de filosofía en la UNED España. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a los dos por estar aquí compartiendo el espacio. Antes de comenzar, yo sí quisiera aclarar que este podcast tiene como principio fundamental la libertad de expresión. Es por eso que habrá muchas ocasiones en las que no estemos de acuerdo y creo que eso será lo interesante para ti que estás allá en casa escuchándonos. Sin más que agregar, comenzamos con el primer episodio de Psicofilosofando. Y el tema ¿es feliz el ser humano contemporáneo? Para responder a esta pregunta, cedo la palabra a Daniel Omar Schigel. Adelante, Daniel. Sí, con respecto a este tema, yo creo que no, que el ser humano contemporáneo no es feliz, pero el motivo tiene que ver con que la felicidad hoy en día es considerada como una especie de mandato que hay que cumplir, y hay que cumplirlo de una manera muy específica, es decir, a través de la posesión de determinados objetos. Si uno Claro. tiene televisor, computadora, automóvil, Netflix, etcétera, uno debería ser feliz. Pero es el hecho mismo de que la felicidad se plantee como un deber lo que impide que uno se sienta feliz Sí, al sí. buscar la satisfacción de esa felicidad, porque un mandato nunca puede hacernos felices. Es la desesperación por alcanzar esa felicidad que además no puede lograrse porque no se puede lograr la plenitud a través de la posesión de objetos, porque si una característica esencial del hombre es, según Lacan, la falta, justamente, es que no podemos completarnos. Entonces siempre estamos pasando de un objeto a otro, que es lo que Lacan llamaba la metonimia del deseo, y Así eso es. hace que la satisfacción sea momentánea y genere una nueva insatisfacción que hace que busquemos una nueva satisfacción y así sucesivamente. El problema es que hoy en día se nos plantea que la satisfacción debería ser alcanzable y debería ser alcanzable a través de un goce inmediato, y ese goce inmediato, por supuesto, por su misma inmediatez está destinado a desvanecerse en el momento mismo en el cual se consigue. Wow, wow, de maravilla todo lo que propones, todo lo que nos compartes, Daniel. La verdad que muy sustancial lo que estás mencionando. Ahora me gustaría que Sergio, que tú nos compartieras a partir de tu postura, vaya, cosmovisión respecto al tema, pues, ¿qué opinas sobre esto? Sí, bien, contestando un poco la pregunta si el ser humano de hoy es más feliz o no, bien, habría que dar un poco los parámetros y respecto a qué épocas es más feliz o menos feliz y cómo se entendería esa felicidad. Yo estaría de acuerdo en la tesis central, si bien entendido, de Daniel, al presentar la felicidad como una idea filosófica. Y en mi caso, mi tesis vendría un poco a ilustrar o a describir la felicidad como una asíntota. Esto es, en matemáticas se llama asíntota Sí. de la gráfica de una función a una recta, la cual se está aproximando continuamente a la gráfica de tal función. Es decir, la felicidad en este sentido vendría a ser un ideal, es más, un ideal fuerza, como se ha convertido en los días, que como bien ha dicho Daniel, todo el mundo hoy tiene el imperativo casi categórico, un poco en terminología de Kant, de ser Ujú. feliz. Si bien antes de la modernidad la felicidad venía dada por, digamos, no por la propia cultura o por el propio medio o espacio antropológico por el que se mueve el ser humano, sino por la divinidad o, digamos, entes espirituales no corpóreos, que no tienen una existencia operatoria, vamos a decir, Sí. pues con el paso de la modernidad esto ha dado un vuelco y este vuelco ha acabado, digamos, diluyéndose
en esto que habla Bauman de la posmodernidad líquida o de las sociedades que se van diluyendo cada vez más. Entonces, para ir concluyendo, bueno, no sabría decir si el ser humano de hoy es más feliz o más feliz que antes. Lo que sí es cierto es que las mismas plataformas materiales institucionales del Estado donde opera cada sociedad son esas mismas plataformas las que posibilitan al ser humano de cada sociedad practicar una determinada idea de felicidad y a la vez los que la limitan esa práctica de tal idea. Y aquí concluiría. Wow, Sergio, de maravilla. La verdad es que fue muy, muy amplia tu postura y muy enriquecedora. La verdad me dejas impactado, ¿no? Con lo que has dicho. Y bien, ahora me tocará a mí dar mi punto de vista, ¿no? Para contestar a esta pregunta, ¿es el ser humano contemporáneo feliz? Quisiera hacer una clase de preámbulo. Quisiera decir que he basado mi postura en el existencialismo francés, más concretamente en Camus, más específicamente en su ensayo El mito de Sísifo. A grandes rasgos, y para no extenderme, diré que el mito de Sísifo trata sobre Sísifo, quien es castigado por los dioses a realizar una actividad la cual consistía en subir una roca a la cima de una montaña para después verla caer. Y así sucesivamente y repetidamente hasta la eternidad. A lo cual Camus catalogó como absurdo, o sea, el esfuerzo de Sísifo era absurdo. A partir de este mito, de esta analogía, Camus va a venir a interpretar la realidad humana. Va a venir a decir que la realidad humana es absurda y que esto tiene mucho que ver con lo que menciona Lacan o parafraseaba Daniel con respecto a la lógica del deseo, ¿no? El hecho de que deseas algo, lo consigues, pero después te sientes en falta y vas por otro deseo a cumplir, que después cumples y luego entras de nuevo en falta y estás todo el tiempo en falta y siempre bajo la demanda superyoica, si se quiere decir así, y entonces no eres realmente feliz o no tienes una plenitud. Entonces es absurdo en ese sentido. Para esto también quiero agregar a Descartes. Bueno, básicamente el existencialismo francés te habla de que la vida es un sinsentido, que es absurda, pero yo creo que la mayoría entendemos la vida como una clase de cosa que tiene sentido, ¿no? Y Descartes decía que vivir sin filosofar, palabras más, palabras menos, para no entrar en citas textuales, es prácticamente tener una venda en los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que si entonces tú no eres crítico, tú no eres auténtico, tú no propones, tú no te sales de los esquemas, vas a comprar, vas a introyectar el sentido del espacio-tiempo cultural en el que te tocó nacer. Y entonces, pues esto puede llegar a ser un problema porque, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, en la cual baso también muchos de mis postulados, habla de una subjetividad del sujeto, es decir, que hay un deseo que muchas veces, vaya, no hay espacio para él dentro de cierto determinado grupo. Entonces, esto va a ser un problema cuando compramos un sentido que a lo mejor no es compatible con nuestro sentido subjetivo que tenemos inconsciente, preconsciente y conscientemente, hablando en esquemas del aparato psíquico. Aquí también quiero sumar a Foucault. Foucault diría o entendería esto del sentido como una clase de discurso. Él en su libro Historia de la Sexualidad, Historia de la Locura, habla de que se reprimía no toda la sexualidad, no todos los comportamientos, sino ciertos comportamientos, cierta sexualidad. Es decir, que lo normal, lo que pasa desapercibido, es en efecto una ejecución de poder y que gracias a estar dialogando con ustedes previo a esto, pues entiendo que también las grandes élites o las personas élites que están en la cúspide del mercado, de la política, etcétera, pues que también forman parte de una estructura de poder y que están sujetos también. No es que ellos sí sean libres y los demás no. Entonces, ahora voy con Schopenhauer, que también tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Schopenhauer entonces diría, pues es ridículo, totalmente ridículo pensar que se puede ser feliz con todo esto que ya mencioné. Es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es llegar a una satisfacción óptima. ¿Cómo se llega a una satisfacción óptima? Para Schopenhauer sería deshacerse de todo anhelo, deseo, esperanza y simplemente vivir la vida. Es decir, no estar esperando nada de la vida, no estar entusiasmado en que ocurra algo, ¿no?
Y Schopenhauer diría, bueno, pues esa es la forma de sacarle mejor provecho a la vida. Camus, por otro lado, terminando su ensayo El mito de Sísifo, hay una parte en la que dice, imagínese a Sísifo feliz. Es decir, que Sísifo en ese absurdo encontró creativamente un sentido, ¿no? Y es básicamente lo que propone el existencialismo. No hay un sentido, por favor, crea uno para que seas feliz. Bueno, yo no quiero entrar en términos, vaya, de definición del significante concepto felicidad, pero sí puedo decir que si se acepta el absurdo, se puede lograr una satisfacción óptima. Y es a lo que aspiramos, ¿no? No a una plenitud. Eh, ya para ir cerrando este podcast y que no se haga tan largo, por supuesto que nos da para hablar muchísimo. Muy bien, Daniel, me gustaría que tú concluyeras con algo, reflexionaras respecto a lo que ya dijimos yo y Sergio, lo que tú has pensado en esta pequeña conversación, si se le quiere llamar de esta forma, y bueno, para que el público también te escuche. Adelante, Daniel. Sí, pienso que en este tema, como en tantos otros, la edad contemporánea no inventó nada, ¿no? Digo, como decía Sergio, el concepto de felicidad es algo que está presente en el hombre desde siempre, por lo menos desde los antiguos griegos. Aristóteles definía la felicidad como la búsqueda del fin último de la existencia, o sea, del sentido. Y en eso creo que todos concordamos, todos buscamos la felicidad porque todos buscamos un sentido para la existencia. Pero inmediatamente después de Aristóteles aparece toda una serie de escuelas que definen la felicidad de una manera diferente. O sea, formalmente todos coincidimos en que existe algo que es el fin último de la existencia y eso es lo que buscamos, pero materialmente cada época, cada cultura, cada pensador particular o cada individuo define la felicidad o Sí. entiende la felicidad como algo diferente. La felicidad para unos puede estar en el placer, para otros puede estar en la fama, para otros puede estar en la sabiduría, para otros puede estar en la contemplación de las ideas, como en el caso de Platón, ¿sí? O sea que lo que varía es el contenido que le damos a la felicidad. Y hoy en día ese contenido está marcado, por supuesto, por una serie de relaciones de poder, esto que mencionaba Foucault y que Lacan definía como el gran otro, que funciona como una especie de mandato inconsciente. Nosotros no sabemos conscientemente qué es lo que buscamos, pero todos en última instancia estamos buscando algo que está de alguna manera impulsado por la sociedad, impulsado por lo social, por la opinión pública, por lo común, por ese gran otro del que habla Lacan, que es la satisfacción inmediata, ¿sí? Todos tenemos que lograr la felicidad a partir de la posesión de ciertos objetos. Y yo pensaba, reflexionaba sobre la popularidad que ha alcanzado esta película que apareció hace poco, el Joker, ¿sí? Ajá. Y fíjense que él obtiene de su madre el mandato de ser feliz, ¿no? La madre lo llama Happy y le dice que sonría siempre, que si sonríe siempre va a ser feliz, ¿sí? Y eso Sí. constituye la base de su desgracia, porque él internamente no es feliz. Sin embargo, tiene este mandato y al final, ¿cómo alcanza la felicidad? Destruyendo a aquel que considera más feliz que él, o sea, al rico, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo creo que la popularidad que alcanzó la película tiene que ver con que vemos algo de nosotros mismos reflejado en ese personaje. Y eso tiene que ver con el mandato contemporáneo, de en qué consiste alcanzar la felicidad. Y que esa felicidad tiene que ver muchísimo con la apariencia de la felicidad, con el hecho de lucir feliz, de tener objetos, de mostrarse feliz y considerar que si uno luce feliz y se mira frente al espejo y dice yo soy feliz, van a lograr alcanzar la felicidad y eso necesariamente no es así. Entonces, si no vamos a cambiar la definición de felicidad y para eso requerimos de una reflexión filosófica acerca del tema, entonces estamos condenados a no ser felices. Wow, wow, la verdad es que cierras con broche de oro y comparto mucho de lo que mencionas. Y bueno, ahora cedo la palabra a Sergio para que también haga una conclusión respecto a esto. Podría estar de acuerdo con las tesis principales que nos acaba de arrojar Daniel, o con la tesis principal, digamos, si la he entendido bien, en el sentido siguiente, ya que la felicidad, la idea filosófica de felicidad, esconde una problemática que no es que escapan otras tantas ideas y conceptos filosóficos. Porque, claro, dependiendo principalmente de la teoría de la esencia también que manejemos, algo que no hemos mencionado, ya que si entendemos por ejemplo, Gustavo Bueno tenía una teoría de la esencia que anteponía
una teoría de la esencia porfiriana frente a la plotiniana. Entonces, claro, podríamos de alguna manera decir que a priori la felicidad escondería bajo sí una, digamos, esencia en el sentido metafísico o idealista. Claro, ¿qué esencia? ¿Qué sería eso? Que ya de entrada, teniendo que la felicidad como término, como idea abstracta, pues ya se nos hace problemática su análisis, ya no te digo metiéndonos un poco en el asunto de cuál fuere su esencia metafísica. Aquí habría un callejón sin salida para, por lo menos para algunos como yo, que consideramos en este aspecto más materialistas o lógicos que idealistas. Yo creo que podemos objetivar, digamos, o encontrar objetivadas expresiones y manifestaciones de la felicidad a lo largo de todo el curso histórico. Es más, teniendo en cuenta dos perspectivas, una temporal, que vendría a ser pues, la del curso histórico, la de la propia genealogía y alteraciones internas que ha sufrido el término de felicidad como idea filosófica, y otra perspectiva que vendría a ser, esto es, espacial o geográfica. Es decir, un poco lo que los antropólogos llaman a día de hoy el relativismo cultural. Esto es que la felicidad, tanto la interpretación o noción especulativa y teórica de aquello que pueda ser la felicidad, tanto como su práctica o sus diversas prácticas, estas dos cosas presentan distinciones, presentan contradicciones entre, por ejemplo, el mismo Occidente, dentro de las mismas sociedades de Occidente. Es decir, que en dos sociedades ya dentro de Occidente se pueden practicar ideas diametralmente opuestas de felicidad. Dicho esto, para ir concluyendo, tendríamos entonces que, si queremos ser más objetivos, más lógicos, más precisos digamos, nuestra noción o análisis de la idea filosófica de felicidad, Sí. tenemos esto, que en este curso histórico y en alternancia de espacios geográficos se han ido manifestando, se han ido desarrollando pues, unas prácticas bien concretas de eso que llamamos felicidad. Y aquí se nos presenta un poco la problemática, que cuando entremos en este análisis, cuando entremos en el barro, dicho en una palabra, del análisis, comprobaremos digamos, tal simploqué, como diría Platón, es decir, tal multiplicidad y pluralismo de ideas diversas y en algunos casos, como decía, diametralmente opuestas entre ellas de felicidad. Veríamos ya para finalizar que la felicidad, en definitiva, no podríamos reducirla en última instancia a ninguna suerte de psicologismo ni ninguna suerte de formalismo ni idealismo, obviamente. La felicidad, la problemática precisamente de la teoría de la esencia que mencionábamos antes, viene aquí, que la felicidad, como diría Aristóteles, del acto puro, así mismo como el acto puro o Dios es el fin último de la religión, la felicidad vendría a ser el fin último de la ética del ser humano. Y he dicho. Wow, la verdad es que igual cierras con broche de oro, es increíble tu conclusión. Y bueno, me tocará a mí también dar mi propia explicación de acuerdo a lo que tomo de ustedes y a mis reflexiones momentáneas sobre esto de la felicidad, ¿no? Que es un tema ya tan recurrente en boca de todos, en las redes sociales, en cualquier lugar se puede hablar de esto. Bien, yo me quedo con varias cosas que ustedes dos mencionan. Primero quisiera retomar a Daniel sobre la película de Joker, que mencionó algo muy, muy característico de nuestra sociedad actual, que es el que se te vende el discurso o la demanda y la compras, por supuesto, de que hay que parecer feliz, ¿no? Y siempre hay que estar sonriendo y siempre hay que estar carcajeándose de las cosas y todo está bien. Les comparto brevemente, a mí un amigo me decía, a mí me gusta juntarme contigo porque eres muy positivo. A mí me causó, la verdad, mucha gracia, me causó demasiada gracia porque yo le dije, no soy positivo, no soy positivo, la verdad es que más bien yo diría que soy lo más objetivo posible, le llamo. Yo creo que soy más bien vitalista, le dije. ¿Qué quiere decir ser vitalista? Significa ver la realidad tal cual parece que es, porque claro que hay que dudar siempre de nuestras cosas,
y bueno, a partir de lo que hay, aceptando que hay cosas que pueden ser no muy agradables para tu sistema orgánico, psicológico, todo lo que conlleva ser un individuo, bien, aceptar esas cosas y también aceptar que hay cosas que pueden llegar a ser positivas de acuerdo también a tu propio sistema individual, pero que a final de cuentas lo que tienes que hacer es convertirte en un artista, y que lo diría ya Friedrich Nietzsche, lo diría completamente, que para superar el dolor es necesario ser creativo, y es por eso que el arte es fundamental, ¿no? Entonces yo diría esto, que hay que aceptar la realidad tal cual es, lo inexorable y lo difícil que puede llegar a ser, y partir de eso para poder construir, yo le llamo así, un sentido diferente de la realidad, y entonces poder disfrutarla lo máximo posible, no a plenitud, porque eso no existe, pero sí lo máximo posible o alcanzable. Ahora, retomando un poco de lo que mencionas tú, Sergio, pues quisiera decir que en efecto, ¿no? O sea, todo lo que mencionas, sustancial, lo podemos ver en los libros de historia y ¿por qué no? Supongo que debe haber estudios antropológicos, el cómo, vaya, a partir del estructuralismo, funcionalismo, se entiende ciertos entes como dignos, es decir, en su práctica en relación con ellos, de felicidad, y ciertas cosas como dignas de vergüenza, dignas de desprecio, dignas de menosprecio también, ¿por qué no decirlo así? Entonces, en efecto, o sea, la relación que tiene el sujeto con su sociedad y con la discursiva, la narrativa del cómo ser feliz, tiene mucha repercusión, en efecto, en si es feliz la persona, sí o no. Yo con esto cierro. Es evidente que nos vamos con muchas cosas por decir, porque creo que los tres tenemos mucho que decir, para eso habrá más podcast, así que yo cierro con esto. Yo agradezco que participen en estos podcasts. Agradezco a las personas que nos escucharon. Un saludo para todos. Espero que tengan un excelente día. Y bueno, Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y a los que nos escuchan. Un saludo. Muy bien. Daniel, igual, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, y ojalá que se repita muchas veces. Muy bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y Anchor.fm como Psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página oficial como teoriaenpocosminutos.wordpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp +52 espacio 392 105 1212. Muchas gracias.